Iniciamos la grabación. Bien, vamos a ver entonces el día de hoy el último punto de nuestro capítulo número 2, que se conoce como marca de clase. ¿Ya? Marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. La marca de clase es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros como la media aritmética o la desviación típica. Algunos conceptos no conocemos todavía, el día de hoy vamos a ir viendo, ¿ya? Pero la cuestión es acá que vamos a tener un intervalo, ¿dónde está? Va a haber un intervalo de datos. Por ejemplo, voy a anotar acá y obviamente vamos a hacer un ejercicio para que se aclare bien, bien. Pero ¿qué tal si por ejemplo, algo bien frecuente, bien común, cuando preguntamos las edades a un grupo de personas, va a haber un grupo de personas que me va a decir, alguien me va a decir, yo tengo 22 años, otro me va a decir, yo tengo 23, otro me va a decir, yo tengo 25, yo tengo 28, yo tengo 24, yo tengo 23, así, y así sucesivamente. Entonces, el intervalo más o menos, según lo que me acuerdo en este instante, es este. Así más o menos sería el intervalo, un intervalo, ¿ya? Quiere decir que va a haber gente entrevistada o encuestada que va a tener entre 22 y 27 años, ¿no? Uno va a decir, yo tengo 24, yo tengo 27, yo tengo 22, yo tengo 25, yo tengo 24, de nuevo 25, 23, así. Entonces, el intervalo con el que estaríamos trabajando es este, de 22 a 27 años, ¿ya? A eso se le conoce como intervalo, ¿ya? Tenemos un límite inferior y vamos a tener un límite superior, ¿ya? El inferior es 22, el superior es 27, ¿ya? Entonces, la marca de clase es el punto medio de ese intervalo, ¿ya? La marca de clase es el valor que representa a todo el intervalo. Un número vamos a elegir de acá que va a representar a todo ese intervalo. A eso se le llama marca de clase, ¿ya? Entonces, ¿cómo se obtiene la marca de clase? Matemáticamente, a la marca de clase se la obtiene con esta pequeña formulita. ¿Qué dice la formulita? X sub i va a ser para nosotros marca de clase. X sub i. ¿Qué dice la fórmula? Que X sub i es igual a L inferior más L superior dividido entre 2. O sea, límite inferior más límite superior dividido entre 2. Eso nomás es marca de clase. ¿Ya? Es el valor numérico que vas a representar a ese intervalo. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle aquí ejemplo. Ejemplo. Si nosotros tenemos este rango de edades, por ejemplo, no necesariamente van a ser edades, ¿no? Pueden ser montos económicos o cualquier otro tipo de dato o de datos que nos van a dar, que nos van a proporcionar. Imaginemos son edades. Entonces vamos a obtener la marca de clase de este pequeño intervalo. Necesito tener un intervalo para poder obtener la marca de clase. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar los límites superior e inferior, ¿no? El inferior es 22, el superior es 27. Entonces eso nomás hay que hacer. 22 más 27 dividido entre 2. Por favor, todos con calculadora y me ayudan. Entonces, esa es la marca de clase, 24,5, ¿no? Solamente sumamos, dividimos entre 2 y ya. A eso se le conoce como marca de clase. Ahora vamos a hacer un ejemplo más concreto, ¿ya? Le voy a poner yo ejemplo, este que sea como un ejemplo uno. Ahora le voy a poner ejemplo 2. Y vamos a decir, a ver, viene la siguiente tabla con los datos requeridos. Viene la siguiente tabla con los datos requeridos. ¿Cuál va a ser la tabla?
¿Cuál va a ser la tabla? Esta va a ser la tablita, ¿ya? Me dan una tabla completita. Me están hablando, ¿ya? De cantidad de personas, ¿ya? Me están diciendo más o menos, a lo que estoy viendo, que hay 8 personas, se ha hecho una encuesta, como siempre. Hay 8 personas que tienen edades entre 20 y 30 años. Tengo 10 personas que tienen edades entre 30 y 40 años. Tengo 17 personas que tienen edades entre 40 y 50. Tengo 16 personas que tienen edades entre 50 y 60. Tengo 11 personas que tienen edades entre 60 y 70. Y tengo 6 personas que tienen edades entre 70 y 80. Esos son los datos estadísticos que me están dando. ¿Ya? A veces es mejor hacer una tabla de resumen de esta forma. Para que no sea muy larga la tabla, se busca intervalos de edades, ¿no? Por ejemplo, acá de 10 en 10 estamos haciendo, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, etcétera, para que sea más fácil el análisis, ¿ya? Hasta la clase anterior estábamos viendo puros datos individuales y han visto, me acuerdo que habían algunos que eran bastante largos, ¿no? Una tabla larguita nomás y hay más largas todavía, pero es mejor trabajar así en intervalos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esta tablita que está a medias, ¿ya? Y esos son los datos que me dan, ¿no? Esto entonces, esta parte, como han visto, es la cantidad de personas que tenemos, la cantidad de personas encuestadas, y estos son los datos que se han arrojado, ¿no? Las edades, el intervalo de edades, ¿ya? Eso. ¿Qué más podemos ver acá? Intervalos, dice justamente, ¿no? Intervalos, y aquí dice L sub I, L sub I, y aquí al lado dice L sub I más uno. ¿Qué quiere decir? Que si I, por ejemplo, vale 5, me estoy inventando, I vale 5, L sub I es L sub 5. Y L sub I más uno va a ser 5 más uno 6. L sub 6 va a ser. O sea, voy a tener aquí L sub 5 y aquí L sub 6. O si no, voy a tener aquí L sub 8 y aquí voy a tener L sub 9. Y así. O sea que son dos datos que están juntos, lado a lado. ¿Ya? Más o menos a eso se refiere eso. ¿Ya? Y más adelante eso tal vez va a cambiar un poquito, pero en esencia va a seguir siendo lo mismo. ¿Ya? Va a ser un dato y luego el dato que le sigue. A eso se refiere esto, L sub I y L sub I más uno. ¿Ya? Luego tengo en la segunda columna la marca de clase, ¿no? La marca de clase que se los representa como X sub I, la marca de clase. En esta columna vamos a ir anotando nosotros la marca de clase. Ya sabemos cómo se obtiene la marca de clase. Aquí está, ¿no? Esto es. ¿Listo? Y aparte de eso, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que ya también sabemos cómo se arma. Lo podemos hacer o si no, lo podemos dejar así nomás, pero lo podemos hacer, lo podemos llenar esa columna, ¿no? Esto, jóvenes, lo vamos a ir a hacer a Excel. ¿Listo? A Excel lo vamos a ir a hacer para que se nos haga más fácil y no estar llenando aquí manualmente. Se puede llenar manualmente, ¿no ve? Pero también a veces es mejor hacerlo en una tabla en un programa que nos ayude, ¿no? Entonces aquí está nuestra tablita, edades de clientes, dice, ¿no? De alguna empresa, no sé. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Es la misma tabla que teníamos en la pizarra virtual. Entonces vamos a ir hallando la marca de clase. Como han visto, la marca de clase tiene su fórmula que nos dice que es límite inferior más límite superior dividido entre 2. En este primer dato, ¿ya? Tengo límite inferior 20, límite superior 30, ¿no? Entonces, eso hay que dividirlo entre 2. ¿Listo? Esa suma hay que dividirlo entre 2. Entonces vamos a entrar a la celda de Excel. Le voy a poner yo igual, voy a abrir paréntesis y voy a copiar el límite inferior 20, que es la celda B sub 7 o B7, más el límite superior, que es 30, que es la celda C sub 7 o C7. Cierro paréntesis y eso lo voy a dividir entre 2. ¿Ya? Enter. Y ahí está, me da 25. ¿No? Aquí arriba, en la base de fórmula, se ve qué operación hemos hecho. ¿No? Eso es B7 más C7 entre 2. Hemos sumado esos dos datos y lo hemos dividido entre 2. 25 es la marca de clase para ese intervalo. Para los demás tengo que hacer lo mismo. Tengo que sumar 30 más 40 dividido entre 2. 40 más 50 dividido entre 2. 50 más 60 dividido entre 2, etcétera, ¿no? Entonces, para ahorrarnos eso, yo selecciono la celda que ya he operado, me voy a la esquinita, me sale un signo positivo, un más, y jalo. ¿No ven? Eso. Y ahí está, ya tengo las marcas de clase para toditos. Esta
este es resultado de 35, ¿qué es? Es B8 más C8 dividido entre 2, ¿no? B8 es esta, B30 y C8 es esta, ¿no? 40. Sumo entre 2 y ya está. Ya tenemos los valores de la marca de clase para cada intervalo, ¿no? Con eso ya está. De esa manera se obtiene marca de clase. Ese es el valor, ese es el elemento representativo de ese intervalo, ¿no? Eso es. ¿Qué más? Podemos sumar los datos acá. No sé si vale la pena, pero lo voy a hacer. Acá voy a sumar. Con autosuma nomás voy a hacer, ¿ya? Voy a agarrar toda esta columnita y aquí voy a obtener la suma, autosuma. Y listo, ¿no? Habían sido 68 personas encuestadas, a lo que estoy viendo, ¿no? A ver, voy a ver aquí. Fíjense, selecciono esta celda y es la suma desde E7 hasta E12, ¿no? Desde E7 que vale 8 hasta E12 que vale 6, ¿no? Toda esta columnita hemos sumado y nos da 68. Eso. Ahora, esa es la frecuencia absoluta, ¿no? No se olviden, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato o en este caso un intervalo de datos. Eso ya hemos visto. La frecuencia absoluta acumulada, ¿se acuerdan cómo se va generando la columna? Lo han visto en el examen de la clase anterior. El primer dato de la frecuencia absoluta 8 se copia nomás. 8, ¿no? Para el segundo ya no se copia. Hay que sumar 8 más 10, ¿no? Entonces voy a hacer igual esta celda que tiene 8 más esta otra celda que tiene 10. Enter. Obviamente, ¿no? 8 más 10, 18. Para la siguiente, tendría que sumar 18 más 17. ¿No ven? Entonces voy a agarrar esta celda que ya está programada, F7 más E8, y voy a arrastrar igual, voy a jalar, ojalá me salga, a ver, vamos a ver. 18 más 17 es 35, ¿no? 35 más 16 me da 51. 51 más 11 me da 62. 62 más 6 me da 68. ¿Y cómo voy a saber que está bien todo? Este resultado, 68, tiene que ser igual a este, 68. Quiere decir que todo está bien, ¿no? Ya, ya está. Entonces, lo más importante era ver, recordar o aprender cómo se obtiene la marca de clase, ¿ya? Con ese dato se va a ir trabajando a partir de ahora en diferentes tipos de estadígrafos que vamos a ver enseguida, ¿ya? Entonces eso es, ¿ya? La marca de clases de esa manera, ¿no? Es el promedio nada más del intervalo, ¿no? Límite inferior más límite superior entre dos. Algunos lo hacen al revés, límite superior más límite inferior entre dos, lo mismo es, ¿no? No pasa nada. Mucho depende del autor, del docente, del estudiante también, ¿no? Eso, ¿ya? Ahora, este resultado, todo esto que hemos obtenido, lo voy a llevar yo a mi, a la pizarra virtual. Bueno, así voy a tener que llevar. Ojalá entre. Directamente voy a reemplazar a esto. ¿Se ve, muchachos, mi pizarra virtual blanca? Sí, genial. Ya, muchas gracias. Y ahí está. Ahí está, ¿no? Y hemos obtenido la marca de clase. De esa manera se obtiene. Y listo. Ese era el último punto de nuestro capítulo número 2. Recordar, saber cómo se obtiene marca de clase. ¿Ya? Porque en el capítulo 3 en algún momento vamos a usar marca de clase. Y ya sabemos cómo es la formulita. Se suman los dos límites, ¿sí? Los dos límites inferior más superior y entre dos. Es como un promedio nada más. ¿Ya? Listo. Ahora nos vamos a pasar al capítulo número 3, estadígrafos de posición. Entonces, ¿qué es un estadígrafo? Básicamente, ¿ya? En estadística, ¿no? O la estadística llama estadígrafos a números resúmenes que permiten establecer conclusiones acerca de la estructura de una muestra o de una colección de datos, ¿ya? Entonces, un estadígrafo es aquel número, es aquel valor que va a permitir obtener conclusiones de una cierta colección de datos, ¿ya? Yo voy a tener una colección de datos, una muestra, ¿ya? Y con ese estadígrafo yo voy a poder sacar conclusiones, como dice, ¿no?
Entonces, vamos a mostrar aquí a continuación cuáles son los estadígrafos más importantes, ¿ya? Pero para eso yo necesito conocer, bueno, este es un estadígrafo, o les voy a mostrar lo que vienen a ser los estadígrafos, pero se conoce como medidas de posición central o también medidas de tendencia central, ¿ya? Medidas de posición o tendencia central. ¿Cuáles son aquellas medidas de posición o tendencia central? La media aritmética, ¿ya? Es muy importante la media aritmética y eso es un estadígrafo, ¿ya? La media aritmética. Otra importante, la mediana. También tenemos la moda, la media geométrica, la media armónica y la cuadrática media o media cuadrática, ¿ya? Entonces, ahí están. Esas son las medidas de tendencia central que también se conocen como estadígrafos, ¿ya? En base a estos valores que vamos a ir obteniendo de cada uno, se pueden obtener conclusiones cuando se realiza una encuesta, etcétera, ¿ya? Entonces, estos son. Entonces, vamos a ir analizando uno por uno. Algunos son conocidos, ¿no? La media aritmética es conocida por prácticamente todos, ¿no? Eso. Entonces, vamos a empezar hablando de la media aritmética. La media aritmética, o, en este caso, ¿no? La medida de tendencia central más utilizada es la media aritmética. Tiene otros nombres, ¿no? En algunas ocasiones se llama simplemente media o también se le llama promedio, ¿no? El término que yo más uso, por ejemplo, es promedio. ¿Listo? Entonces, eso. Se llama media aritmética o simplemente media, o también le podemos decir promedio, ¿no? Ya depende de cada uno. Pero el nombre más, bueno, el nombre que más vamos a usar nosotros, por lo menos en este capítulo, es media aritmética. ¿Listo? Obviamente la media aritmética tiene su fórmula. Y vamos a mostrarla a continuación. Le vamos a poner a la media aritmética X barra, así, ¿ya? X y ahí arribita una barra, ojalá se note. ¿Ya? Y si no se nota, voy a tratar de... Ahí está, X barra. Entonces, la media aritmética básicamente dice que es X sub uno, que va a ser nuestro primer dato, más X sub 2, nuestro segundo dato, más X sub 3, nuestro tercer dato, más X sub 4, nuestro cuarto dato, más y así sucesivamente, más hasta nuestro X sub n, nuestro último dato. Es decir, que tenemos que sumar todos los datos que nos dan, todos los datos, y dividirlo entre n, donde n es el número total de datos. ¿No? Número total de datos. Y X sub barra va a ser el promedio. Promedio o media aritmética, eso ya hemos mencionado, ¿no? Yo le he puesto promedio, pero tranquilamente le podemos decir media aritmética o simplemente media, ¿ya? Sí, media aritmética o promedio. ¿Listo? Entonces hay que sumar todos los datos que nos den y lo vamos a dividir entre el número total de datos y eso nomás es la media aritmética o el promedio. Ahora, obviamente tiene su fórmula. Vamos a un poquito esto, volverlo más cortito. ¿Sí? Tiene su fórmula resumida, que también es muy conocida. La fórmula nos dice que es,
A ver, vamos a ver si tiene esto. Creo que no tiene, pero igual. La sumatoria de x sub j o x sub i, como quiera cada uno, x sub i, dividido entre n. Solo que aquí me falta algo, ¿ya? Pero así lo vamos a dejar. La sumatoria de x sub i, todo dividido entre n. X sub i, ¿qué es i? I va a tomar valores desde 1 hasta n, ¿ya? Esito me faltaría, ¿ya? A ver qué le pongo. Ahí ese. Una n lo voy a poner allá arriba. Ahí, hasta n, ¿ya? Desde 1 hasta n. Ya más o menos es así. Aquí me falta ponerle un 1, pero no, no se puede. A ver, voy a tratar de solucionar esto. Sí, tengo que solucionar. Aquí está desde 1. Ahí está, ahora sí. Está n. Ahora sí, se ha solucionado. Es la formulita. La sumatoria de x sub i, donde i, donde i empieza con un valor de 1 hasta n, así se lee todo esto, ¿no? La sumatoria de x sub i, donde i va a tomar valores desde 1 hasta n, todo dividido entre n. ¿Qué es n? Número de datos, ¿no? Ya estaba anotado aquí. N es número de datos. Ya está. Ahora, esta fórmula que estamos viendo, muchachos, no es la única para hallar media aritmética. La mayoría de nosotros conoce esta fórmula, porque, por ejemplo, hasta en el colegio, ¿no? Para sacar el promedio de nuestras notas, hay que sumar nuestras tres notas de nuestros tres parciales y lo dividimos entre tres y ya, ¿no ve? Con eso saca el promedio de nuestras notas, etcétera. En la universidad igual y todo eso. Pero no es la única fórmula, ¿ya? Vamos a anotar ahora, vamos a anotar lo siguiente. Media aritmética calculada, calculada a partir de datos agrupados, ¿ya? Media aritmética calculada a partir de datos agrupados. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, por ejemplo, cuando yo doy mis tres exámenes parciales y quiero sacar el promedio, me saco 70 en el primero, 60 en el segundo, 80 en el tercero. Sumo los tres y lo divido entre tres y ya está. ¿No ve? Ese es el promedio. Ahora, el tema es que cuando son muchos datos, hay algunos datos que se repiten y eso ya hemos visto. Y a esos datos, a la cantidad de veces que se repite un dato, se le llama frecuencia. Eso también hemos visto, conocemos, ¿no? La frecuencia absoluta, ¿no? Por ejemplo, un dato de, no sé, de las edades de un grupo de personas, por ejemplo, hay varios chicos que van a tener 15 años, digamos, 15, varias veces, ¿no? Hay unos 5 muchachos que van a tener 15 años. Entonces, su frecuencia es 5, ¿no? Para 15 años la frecuencia es 5. Va a haber unas 8 personas que van a tener 14 años, entonces la frecuencia es 8 y así sucesivamente. De eso ya hemos hablado. Entonces, si yo quiero, si yo quiero usar una fórmula para obtener la media aritmética calculada a partir de datos agrupados, más o menos va a ser así. X barra va a ser igual. Vamos a, vamos a multiplicar el primer dato, X sub i, ojo con esto, X sub 1, por la frecuencia. ¿Ya? Vamos a multiplicarla por la frecuencia de ese dato, F sub 1. ¿Ya? Más. Vamos a multiplicar X sub 2, el segundo dato, por su frecuencia, F sub 2. Más. Vamos a multiplicar X sub 3, el tercer dato, por su frecuencia, F sub 3. ¿Alguien me quiere decir algo, creo? Sí, ingeniero su pizarra.
¿Qué ha hecho? No se ve la pizarra. Ya, vamos a revisar. Entonces, tenemos que multiplicar cada dato que nos dan x sub 1 por su frecuencia f sub 1, más x sub 2 por su frecuencia f sub 2, más x sub 3 por su frecuencia f sub 3, más y así sucesivamente, x sub n por su frecuencia f sub n. Así. Y todo eso lo vamos a dividir entre n, que es el número de datos. Donde f sub 1, f sub 2, etcétera, etcétera, es la frecuencia. ¿Ya? Es la cantidad de veces que se repite ese dato x sub 1. F sub 2, la cantidad de veces que se repite el dato x sub 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Y luego, eso también se lo puede resumir en una fórmula consumatoria. Sumatoria de f sub I por x sub I. Me falta. Es una división. Ahora sí, arriba, sumatoria de f sub I por x sub I, desde que I es igual a 1 hasta n. Todo eso dividido entre n. Así. Esa es la fórmula. ¿Ya? La sumatoria de f sub i por x sub i desde que i es igual a 1 hasta n. Les va cambiando eso, ¿no? F1, x1, más F2, x2, más F3, x3, y así sucesivamente. Divide entre n. ¿Ya? Esto es x barra. Por si acaso estoy trazando una barrita más notoria, x barra, que es el promedio, ¿no? Ahí está, esas son las fórmulas, ¿ya? Incluso, a ver, vamos a poner aquí arribita, a ver, donde f sub i es igual a la frecuencia, es la frecuencia, ¿ya? Frecuencia le vamos a llamar, sí. O frecuencia, a ver, de la I-ésima clase. Muy largo, no entra. Frecuencia de la iésima clase. O simplemente frecuencia, ya para no hacerse líos. Frecuencia de la iésima clase, ¿no? Esa I va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3, va a ser 4, etcétera, etcétera, ¿no? Frecuencia de la iésima clase. Así se llama, así se conoce. Y aquí necesito una tilde. Iésima clase. Ahora sí, ya está. Ya, ahí está. Entonces, la fórmula más conocida, esta hemos dicho, esta también se usa cuando cada dato tiene una determinada frecuencia, se usa, ¿ya? Y también hay una tercera fórmula, ¿ya? Que la voy a anotar aquí, con eso cerramos esta parte. X barra, o sea, el promedio, igual. Arriba vamos a tener otra vez sumatoria de, entre paréntesis, m sub c i, que es la marca de clase, multiplicado por f sub i, que es la frecuencia. Desde que i es igual a 1 hasta n. Dividido todo eso entre n.
¿ya? Otra fórmula, ¿ya? Otra fórmula, pero trabajando con la marca de clase. Sabemos nosotros cuál es la marca de clase. Hemos visto hace instantes, hace minutos, cómo se obtiene marca de clase, ¿no? Entonces, eso nomás. M sub C I es marca de clase. Voy a anotar aquí. M C I es igual a marca de clase. Y ya sabemos cómo se obtiene la marca de clase, ¿no? Básicamente es como un promedio. Entonces, esas son las fórmulas. La que más se usa es la primera, obviamente. Y la segunda vamos a usar cuando nuestros datos sean agrupados, ¿no? Cuando se repita, cada uno de los datos se repita varias veces y tenga su frecuencia, ahí es donde podemos usar la segunda fórmula. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Fácil. Algo de fácil. Problema uno. Las notas de Juan en sus tres exámenes parciales fueron 60,75 y 45. Calcule el promedio final de Juan. Nada más. Ya, las notas de Juan en sus tres exámenes parciales, digamos, de lenguaje le pondremos, fueron esos, ¿no? 60, 75 y 40, todos sobre 100. Calcule el promedio. Nada más, súper fácil. El siguiente ya va a ser más complicadito. Esperemos. Entonces, el promedio queremos hallar de esto. Son tres datos que me dan. Con esta fórmula nomás, ¿no? La fórmula dice que el promedio X barra es igual a la sumatoria, ¿no? Es igual a la sumatoria. Arriba tengo que sumar los datos, ¿no? Sería supuestamente, bueno, sí, así sería, ¿no? X sub uno más X sub 2 más X sub 3 todo dividido entre 3 y listo. Eso sería. Es el promedio. Son tres datos que me dan, 60, 75 y 45. Eso nomás. Ahí reemplazamos los datos. Sabemos cuánto es X1, cuánto es X2, cuánto es X3. X1 vale 60. Con la calculadora me van a ayudar, compañeros. Más X2 vale 75. Más X3 vale 45. Y eso divide entre 3. Sumatoria sale 180 y la división entre 360. 60. Sí, amigo, al 60. Muy bien, 60 entonces. 60 es el promedio. ¿Ya? Listo. Y ya está. Es el promedio, ¿no? 60. Y eso lo hemos hecho siempre, ¿no? En el colegio, lo hacemos en la universidad, generalmente. Y ya está. El promedio es 60. Esa es su nota final sobre 100. ¿Ya? Un ejemplo básico y sencillo. Pero no todos los problemas son así de fáciles, ¿no? Ese es el promedio y ya. Le van a sacar una capturita porque me voy a pasar a la siguiente pizarra. Problema 2.
Dice, la estatura promedio de todos los estudiantes, la estatura promedio de todos los estudiantes en el salón de segundo de primaria es de 1 metro, es de 1 metro, punto. Si la estatura promedio de todos los varones que son en total 10 es de 1,15 metros, y la estatura promedio de todas las mujeres es de 0,9 metros, punto seguido, halle el número de estudiantes en el salón. Listo. Eso es, ¿ya? La estatura promedio de todos los estudiantes en el salón de segundo de primaria es de 1 metro. Si la estatura promedio de todos los varones, que son en total 10, es de 1,15 metros, y la estatura promedio de todas las mujeres es de 0,9 metros, halle el número de estudiantes en el salón. Entonces yo voy a anotar datos. Cuando decimos promedio es lo mismo que media aritmética, ¿no? Ya, La estatura promedio de todos los estudiantes en el salón de segundo de primaria es de 1 metro, ¿no? X barra es de 1 metro. El promedio total, digamos, X barra es igual a 1 metro. 1 metro, así, ¿ya? Esto es el promedio total, ¿ya? De todos los estudiantes, es decir, varones y mujeres. Es el promedio. X barra, 1 metro es. Ya me han dado el promedio o la media aritmética. Ahora, la estatura promedio de todos los varones, nada más, ¿no? Varones, que son en total 10, es de 1,15 metros. Entonces, me están dando, esto, repito, jóvenes, esto es el promedio total, ¿no? Incluso le puedo poner un subíndice acá, una T, promedio total, ya XT, total, promedio total, de todos los estudiantes, varones y mujeres. Ahora me dicen acá, si la estatura promedio de todos los varones, que son en total 10, es de 1,15 metros, me están dando de los varones, yo voy a anotar aquí, X igual barra, X barra, pero de varones, ¿no? Entonces yo le voy a poner un subíndice B de varones, es igual a 1,15, 1,15 metros. Esa es la estatura promedio de los varones, el promedio de estatura de los varones, ¿no? ¿Se está viendo, no? Mi pizarra. Sí, sí. Gracias. ¿Ya?
Ahora hay un detalle, me dan que son 10 varones. 10 varones. ¿Qué es eso, jóvenes? La frecuencia. ¿Ya? La frecuencia. Entonces le pongo aquí frecuencia F sub B, digamos. Frecuencia de los varones 10. Me están dando la cantidad de veces que se ha medido a los estudiantes y 10 veces, ¿ya? Eso son 10 varones. ¿Qué más? Y la estatura promedio de todas las mujeres es de 0,9. Me están dando el promedio de las mujeres. Le voy a poner X sub barra, no, X barra y un subíndice M de mujeres. Eso me da 0,9 metros. ¿Ya? Esa es la estatura promedio de las mujeres, 0,9 metros. Pero fíjense, hay un detallito. No me dan la frecuencia de las mujeres. No me están dando. F sub M. No me están dando. No tengo. Así se queda en blanco. Por lo menos me han dado de los varones. Son en total 10 varones, ¿no? La frecuencia de los varones 10. Pero de las mujeres no me han dado. Entonces, aparentemente me faltaría un dato, pero seguramente no falta, ¿no? Igual se va a resolver. La pregunta final es, ¿haya el número de estudiantes en el salón? Cuando dice el número de estudiantes, se refiere a tanto varones como mujeres, en total. Como ya tengo 10 varones, solo me falta saber cuántas mujeres hay. Digamos, 8 mujeres, 10 más 8, 18 va a ser la respuesta, ¿no? Nada más. ¿Listo? Más o menos es así. ¿Ya? No tengo la cantidad de mujeres, la frecuencia de las mujeres. Y me piden el número de estudiantes en el salón. Ese número de estudiantes en el salón que me están pidiendo es N, N minúscula. Eso es, ¿ya? ¿Qué es N minúscula? El número total de datos. En nuestro caso, va a ser el número total de estudiantes dentro del salón de segundo de primaria, creo. ¿Ya? Eso es lo que me piden. ¿Ya? Listo. ¿Cómo vamos a obtener eso? Hallando la frecuencia de las mujeres. Repito, si la frecuencia de las mujeres es 7, quiere decir que hay 7 mujeres. Y como sabemos que la frecuencia de varones es 10, o sea, hay 10 varones, 10 más 7, 17 va a ser la respuesta. ¿Ya? Solo que en este momento no sabemos cuánto es la frecuencia de las mujeres, que representa o es el número de mujeres dentro del salón. ¿Ya? Entonces hay que usar la formulita, ¿no? Y cuando digo la formulita me estoy refiriendo a esta. Cuando tenemos datos agrupados, ¿no? Esta fórmula. Me la voy a llevar esta fórmula. Aquí me lo llevo o me lo traigo y voy a reducir la parte que no me sirve, la elimino. Esto también. Esa es la fórmula, ¿no? Es la fórmula. Ya, X base es esto. Como son, fíjense, dos datos nomás son, varones y mujeres. Entonces, todo esto se elimina. Todo esto, F3, X3, todo eso se elimina. Así nomás quedaría mi formulita. Frecuencia uno por X1 más frecuencia 2 por X2, divide entre N, que va a ser 2. Ah, perdón, no va a ser 2, estoy mal. Ahí estoy mal. ¿Ya? No es 2. Ahorita vamos a ver cómo es la situación. ¿Ya? Entonces voy a adecuar esta formulita a nuestro problema. El promedio total es X sub T. Le voy a poner aquí X sub T, promedio total. Ahora la frecuencia 1, X1 va a ser para varones. En vez de subíndice 1, yo le voy a poner subíndice B. Frecuencia de varones por X sub B de varones. Y más frecuencia 2 va a ser la frecuencia de las mujeres por X sub M de mujeres. Así sería. ¿Ya? Eso sería. ¿Qué más? Ya está. Listo. Entonces tenemos la frecuencia de varones que es 10 por el promedio de
el promedio, ¿no? Aquí me falta, no, está bien. El promedio de estatura de los varones, que aquí como X barra le estamos poniendo, le pondré también aquí X barra, ¿sí? Más la frecuencia de las mujeres por el promedio de estatura de las mujeres, así, que tenemos que 0,9 sobre N. La N es la clave ahorita, hay que desarrollar la N. ¿Qué es N? Número total de datos, ¿ya? Número total de estudiantes en el salón, ¿ya? Que se han medido. Ya sabemos que son 10 varones, me faltan las mujeres, ¿ya? Entonces, más o menos, esto tendría que ser así. Esta N, voy a cambiar, voy a volver a copiar esto. Voy a copiar, me lo traigo aquí, no sé si, a ver, aquí creo que se alcanza. N, el número total de estudiantes en el salón, va a ser la frecuencia de varones más la frecuencia de mujeres. Así sería. ¿Ya? Hay que sumar nada más 10 varones más la cantidad de mujeres. No tengo en este momento. Con esto puedo resolver. ¿Ya? Con esto puedo resolver. Voy a reemplazar todos los datos que tenga. Todo lo que tenga voy a reemplazar en esta fórmula. ¿Ya? X barra total es el promedio total de todos los estudiantes, que es 1 metro. Entonces, borro esto, 1 metro. La frecuencia de varones. Voy a borrar frecuencia de varones y eso es 10 está en los datos. Por, vamos a multiplicar eso por X barra de varones, ¿no? La estatura promedio de los varones. Diez por la estatura promedio de los varones, que es 1,15. Más la frecuencia de las mujeres, que no tenemos, F sub M nomás lo dejamos, por la estatura promedio de las mujeres, que es 0,9. En paréntesis puede ser 0,9. ¿Sí? Abajo tengo que reemplazar la frecuencia de los varones, que sí tenemos, que es 10, más la frecuencia de las mujeres, que no tenemos. Así quedaría. Esta ecuación hay que resolver y se halla F sub M, nos va a dar F sub M, le sumamos más 10 y ya está la respuesta. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer. Ahora solamente nos queda resolver esta pequeña ecuación, ¿no? Rapidito, entonces, 10 más Fm que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar por 1 y me va a quedar 10 más Fm igual a, ¿qué me queda? 10 por 1,15, eso me va a dar 11,5 más Fm por 0,9 es 0,9 por F sub M. Así me quedaría, ¿no? ¿Qué más? Voy a pasar este término que está con más al otro lado a restar y este 10 que está con más también al otro lado a restar también. Voy a quedarme con F sub M menos 0,9 por F sub M igual a 11,5 menos 10. Eso es lo que me quedaría. ¿Ya? Reduzco F sub M menos 0,9 F sub M, los coeficientes 1 menos 0,9, que yo sepa me va a dar 0,1. Si estoy mal me corrige, 0,1 por F sub M. Y eso es igual a 11,5 menos 10, 1,5, me parece. ¿Ya? Si me estoy equivocando me avisa. Y finalmente despejamos F sub M. Copiamos F sub M igual a, tengo 1,5 en la derecha, y el 0,1 que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir. 0,1. Así me quedaría supuestamente. ¿Cuánto es esa división? Por favor. 15, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, F sub M es igual a 15. Listo. ¿Qué quiere decir esta frecuencia de las mujeres? Son 15 mujeres en el salón, ¿no? Son 15 mujeres que han sido medidas en el salón
Y el promedio de las 15 mujeres, hablando de estatura, es 0,9 se refiere. ¿Ya? Hemos calculado, acabamos de calcular la frecuencia de las mujeres. No es la respuesta, pero nos sirve bastante, ¿no? Porque como ya tenemos la frecuencia de las mujeres y teníamos desde el principio la frecuencia de los varones, es lo único que nos queda es copiar. O sea, traigo acá frecuencia de varones 10 y frecuencia de mujeres 15, ¿no? Son 10 varones, 15 mujeres, eso es, ¿ya? Yo sumo ambos, 10 más 15 me da 25, ¿no? Eso es n. Al sumar ambos, las cantidades de personas me da 15. Y ya está. N es 15. Ah, perdón, 25. Eso es, ¿no? La respuesta. ¿Les ha salido lo mismo, compañeros? Sí, 25 igual nos salió. Ya, muchas gracias. ¿No? 25 entonces. Es lo que nos pedían. Halle el número de estudiantes en el salón, ¿no? 25. Entonces, fíjense cómo se usa la formulita de promedio con frecuencias, ¿no? Eso. Si hay alguna duda, me dice. Entonces, la cuestión acá es ubicarse, ¿no? Cuáles son las frecuencias, cuáles son los promedios y todo eso, y ya, ¿no? Luego se usa la fórmula y ya está. Vamos a pasarnos al siguiente punto. Mediana. Vamos a hablar ahora de la mediana. Entonces, la mediana divide en dos partes iguales al número total de observaciones. Antes, antes, ¿no? Tal vez aquí un punto aparte tendría que ser ya, pero la mediana, perdón, aquí está mal, ¿no? Mediana, hay que corregir esto. La mediana, ahora sí, divide en dos partes iguales al número total de observaciones. ¿Ya? Eso es lo que hace la mediana. Vamos a ver enseguida un ejemplo, dos. Antes, pero, se debe ordenar estas observaciones, no es hacerlo nomás a lo loco. ¿Ya? Veremos a ver. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tal si nos dan estos datos? 4, 5, 8, 2, 7, 2 y 3. ¿No? Entonces vamos a ver, vamos a obtener la mediana de este pequeño grupo de datos. ¿Ya? Ahí están, esos son los datos. Primero hay que ordenar, como dice aquí, ¿no? Entonces voy a anotar aquí, ordenando, ordenando. Hay que ordenar, de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, de acá veo yo que tengo el menor número de estos es 2, ¿no? Entonces, 2, coma, hay otro 2 también por ahí, coma, luego vendría el 3, coma, después el 4, coma, 5, coma, 7, coma, 8. Si no estoy mal es eso. He ordenado nada más. Ya está. Ahora, lo bueno es que, bueno, yo me tengo que fijar, ustedes se van a fijar si la cantidad de datos en total es un número par o es un número impar. Yo me doy cuenta que es un número impar, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos son. Cuando la cantidad de datos es una cantidad impar, es facilito, porque se elige el valor que está exactamente en el medio, ¿no? Este valor sería, me parece a mí, el 4. ¿Ya? Ese valor se elige y ya. ¿Por qué el 4? Porque a la izquierda del 4, fíjense, yo voy a tener tres datos y a la derecha del 4 también tengo tres datos. A eso se le llama mediana. La mediana divide en dos partes iguales al número total de observaciones. Entonces, el 4 sería la mediana porque a la izquierda hay tres y a la derecha hay tres datos. Entonces el 4 es la mediana y ya, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, me dice. Entonces, por lo menos en este problema, la mediana es 4 y ya. ¿Listo? ¿Se me está viendo la pantalla?
Un último ejemplo de esto. ¿Qué pasa cuando la cantidad de datos es par? Vamos a borrar esto. Otro ejemplo. 346, 3,4,6, 778. 7,78. Ya, en esta ocasión, fíjense que está ordenado, ¿no? 3, 4, 6, 7, 7, 8. Está ordenado. No necesito ordenar. Ya está ordenado. Pero la cantidad de datos es par. Por lo tanto, la mediana tiene que estar ubicada en el centro, más o menos por aquí. O sea que tiene que estar entre el 7 y perdón, tiene que estar entre el 6 y el 7 la mediana, ¿no? Ahí tiene que estar, en esta parte tiene que estar, ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tengo una cantidad de valores o cantidad de datos par? Hay que obtener el promedio o la media aritmética entre esos dos valores numéricos que tenemos, tanto a la izquierda como a la derecha. O sea, entre el 6 y el 7, ¿ya? Entre el 6 y el 7. Por lo tanto, en esta ocasión, en este caso, la mediana va a ser igual a, vamos a sumar el dato inferior 6 más el dato superior 7 y lo dividimos entre 2. Eso va a ser la mediana, ¿ya? Tengo que agarrar este valor de la izquierda con este valor de la derecha y promediar, ¿ya? 6 más 7 y lo divido entre 2 porque son dos datos, ¿ya? Es lo que tenemos que hacer. Y al final la mediana me va a dar ME igual a 6,5, ¿no? 6,5 es la mediana. De esa manera se obtendría la mediana cuando la cantidad de datos es par. Ya está. Entonces, como conclusión, la mediana, acabamos de ver la mediana, divide al conjunto de observaciones, la mediana divide al conjunto de observaciones en dos partes iguales. Ya está. Ahora, seguimos hablando de la mediana, pero hay algunas otras características más que tenemos que analizar de la mediana cuando ya nos dan una buena cantidad de datos, una gran cantidad de datos, incluidas sus frecuencias, ¿no? Como hemos visto en las clases anteriores o en la clase anterior, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle acá inciso A, inciso A. ¿Qué va a pasar cuando la clase sea única? ¿Qué va a pasar cuando la clase sea única? Vamos a tener fórmulas, ¿ya? Cuando la clase sea única, puede ocurrir dos cosas, ¿no? Todo esto que les estoy dando, vamos a tener que demostrar con ejercicios, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Sí, vamos a usar ecuaciones, o editor de ecuaciones. Si es que ocurre lo siguiente, n, jóvenes, es el número total de datos que nos van a dar. Si n dividido entre 2 es mayor que la frecuencia absoluta acumulada en la posición, aquí con i voy a trabajar yo, i menos 1, ¿ya?
F mayúscula es frecuencia absoluta acumulada. Sabemos cómo se obtiene. Tenemos que mostrar ejemplos para entender, pero esta es la formulita, ¿ya? N ya sabemos que es número total de datos, ¿no? N medios, la mitad, dicen, ¿no? La mitad de N. N medios es mayor que la frecuencia absoluta acumulada en la posición I menos 1. Si ocurre eso, jóvenes, si se cumple esta pequeña relación, ¿ya? Lo que va a pasar es entonces, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que usar la siguiente fórmula, que la mediana M sub E o ME va a ser igual a X sub I. Eso va a ocurrir, esa va a ser la fórmula, nada más, ¿ya? Si se cumple esta relación, ¿ya? Entonces, con esta fórmula tenemos que trabajar. Ahora, hay otra opción. Si es que se cumple esta otra relación, fíjense, casi lo mismo, pero ya no va a ser mayor que. Si n medios es igual que, si n medios es igual que la frecuencia absoluta acumulada en la posición i menos 1. Si se cumple esto, entonces lo que vamos a tener va a ser la siguiente fórmula, que la mediana ME va a ser igual a X sub I menos 1 más X sub I, todo eso dividido entre 2. Con esa otra fórmula vamos a tener que trabajar. ¿Qué es X sub I menos 1 y qué es X sub I? Es el valor numérico, ¿no? Es el valor numérico, es el dato que me van a dar en la posición I, y el otro es el dato que me van a dar en una posición antes, ¿ya? En una posición antes, es lo que vamos a ver enseguida, ¿ya? Eso. Entonces, con esto tendríamos nuestra segunda fórmula. Si tienen alguna consulta, me dicen. Obviamente no se entiende, ¿no? Así nomás. Tenemos que ver con ejemplos. Por el día de hoy, aquí vamos a quedar y la siguiente clase vamos a continuar, vamos a hacer ejemplos de todo esto, ¿no? De estas fórmulas que no se entienden todavía, ¿ya? Y con eso vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a ver todo lo que es mediana, nos falta todavía, ¿ya? Ahí vamos a quedar por hoy día.